Bienvenidos a este episodio número 139 de Detalles, en el cual vamos a estar hablando sobre cómo sobrevivir el código Legacy o sobrevivir a un código Legacy. Antes de comenzar, una mención especial a la gente de Desahogo Tech en su cuenta de Twitter, porque el sábado pasado estuvieron hablando al respecto y tuve una participación súper espontánea yo ahí y pues dije, bueno, vamos a desarrollar este tema en el podcast porque me parece un excelente tema de discusión. Yo aquí tengo ciertos puntos míos, otros puntos que le pregunté a ChatGPT para ver cómo mencionaba él, y también vamos a expandir los temas con experiencias personales mías y darles a ustedes también mi opinión, porque pues darle mantenimiento a un código legacy es muy difícil y muchas veces morimos en el intento. Entonces aquí un par de ideas para que sobrevivamos a ese proceso. Antes de desarrollar el tema, una pausa publicitaria. Para las personas que saben, ya la semana pasada fue liberado la versión 14 de Next, el cual ya metió los server actions de manera estable. Eso significa de que ya empezamos a hacer el trabajo para la actualización del curso de Next.js, porque nuevamente lo prometido es deuda. Entonces vamos a trabajar de una vez en esa actualización. Ya grabamos la sección y están disponibles en detalles. La sección de Server Actions se actualizó. También el Use Optimistic también ya está en modo estable, entonces la estamos utilizando. La sección 11 ya fue regrabada completamente con Server Actions. La sección 12 y 13 no tienen ningún problema como estaban. Se actualizó los códigos fuente para que ustedes puedan revisarlo, pero no hubo mayor problema. Recuerden que después de esa sección 13 de la autenticación ya viene lo que es nuestro e-commerce. Y ese e-commerce todo lo vamos a hacer desde absoluto cero con Tailwind. Lo vamos a hacer obviamente con Server Actions, con Next 14. Y pues estoy muy emocionado de poder realizar ese ejercicio, ¿no? En fin. Vamos a dejar la pausa publicitaria hasta ese momento, exceptuando de que el curso de React Native se va a quedar pausado en la sección 8 porque vamos a darle énfasis a lo de Next. Ok, empecemos a desarrollar el tema. Nuevamente mención honorífica a Desahogo Tech en su cuenta de Twitter porque ahí fue donde nosotros tuvimos esa participación y dije, bueno, vamos a hablarlo. Cuando estamos hablando de un código legacy, antes de desarrollar el tema, estamos hablando de un código que, uno, es de versiones muy viejas, inclusive pueden ser versiones que el lenguaje de programación ya no se use, tecnologías inexistentes, tecnologías que ya no se le están dando mantenimiento. Pero uno de los puntos que nosotros tenemos que entrar antes de empezar la batalla de un código legacy es comprender de que ese código, por alguna X o Y razón, sigue siendo vigente hoy en día. Es decir, puede ser que ese sea el software que le da de comer a la empresa, o ese sea el software que sin ese software la empresa perdería todo el dinero. O es un software que la empresa no puede vivir sin él. Que básicamente todos estos son el mismo punto, ¿no? Pero es un software usualmente que necesitamos actualizar, que realiza un trabajo que lo hace bien, a pesar de que esté con tecnologías que podemos considerar obsoletas, o frameworks que ya son obsoletos, o cualquier otra tecnología que nosotros digamos, la verdad es que yo no sé por qué esto lo hicieron así en primer lugar. Recuerden, el código legacy usualmente es un código que vale oro. El programador que hizo ese código legacy pudieron haber sido ustedes. Si ese es el caso, pues mejor aún, pero usualmente no es así. Usualmente es un código que viene heredado, un programador lo hizo, ese programador se fue a otra empresa, lo despidieron o cualquier otra razón ya no está con nosotros y ese código se quedó ahí. Entonces, cuando eso pasa, el código queda como congelado en el tiempo. Y cuando nuevas tecnologías que se fueron utilizadas en ese proyecto siguen saliendo, siguen avanzando, llegamos a un punto donde tenemos que actualizarlo. ¿Por qué? Porque hay una brecha de seguridad, hay un problema serio o, en el mayor de los casos, hay un nuevo feature que se nos pide que implementemos en el programa y no tenemos la menor idea de cómo hacerlo. Pero se nos asigna a nosotros, porque somos los desarrolladores, que sabemos en teoría cómo hacer esas cosas, tenemos que sentarnos y ver cómo lograrlo. Nuevamente, cómo sobrevivir al código legacy es el tema de este episodio. Entonces empecemos por acá, en este archivo que tengo por aquí. Sobrevivir y trabajar con un código legacy puede ser todo un desafío, pero es una realidad que muchos desarrolladores de software enfrentan. Es más, yo diría de que todos los desarrolladores de software pasan por ahí, aunque sea una vez en su carrera. Hay otros desarrolladores que pasan dándole mantenimiento a código legacy siempre. Así que aquí tenemos una serie de puntos que nos van a ayudar a hacer o a sobrevivir y no morir en el intento. Uno, comprende el código existente, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Estudia y comprende el código legacy existente. Aprende su estructura, arquitectura, lógica y documenta lo que puedas. Aquí hay un punto que yo quiero aclarar. Usualmente cuando ustedes entran a un código legacy, lo primero que pues obviamente hay que hacer es ver qué tecnología está usando, ver cómo funciona, ver un poco de la estructura de directorios y ustedes no pretendan que de la noche a la mañana se van a ser expertos en ese código legacy.
Usualmente cuando ustedes reciben un código legacy van a tener que sentarse, analizarlo, inclusive pueden pasar días en los cuales ustedes se sientan lo suficientemente capaces para hacer un cambio de un texto o un cambio de un label en el programa y volver a generar la versión de producción. Puede suceder y sucede. O sea, no se sientan mal de que ustedes inmediatamente no comprendan todo el código. Es más, puede ser que ustedes mismos hicieran ese programa, meses después ustedes regresan al mismo y ya no sepan qué fue lo que hicieron o cómo funcionaba esa tecnología. Es de lo más normal. Pasar un rato estudiando ese código, qué arquitectura usó, qué lenguaje de programación usa, cómo usó esa lógica del desarrollador para resolver los problemas, vale la pena pasar un rato así antes de sentarse y tratar de hacer las modificaciones en el código. Por aquí el punto número 2 que menciona es realizar pruebas exhaustivas. Asegurarse de que el código que existe funciona correctamente realizando pruebas rigurosas. Esto puede incluir pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de regresión. Entendamos todo este tipo de pruebas exhaustivas para asegurarnos de que nuestras modificaciones no van a afectar el comportamiento de la aplicación. Porque obviamente se nos pide añadir un nuevo feature a nuestra aplicación legacy, pero no queremos romper el comportamiento anterior. Muchas veces, diría yo que el mayor porcentaje de las veces no tenemos pruebas unitarias en esas aplicaciones, por lo cual una modificación es prácticamente un salto de fe de que lo que nosotros vamos a hacer no va a afectar la aplicación. Una recomendación que menciona acá, esto de las pruebas unitarias o pruebas exhaustivas, a veces esto puede ser imposible también de hacerlo, porque puede ser que esté utilizando tecnologías que ya no sean fáciles de probar. Es decir, vamos a tener que usar versiones legacy de herramientas de testing para poder probar eso. Entonces aquí es subjetivo, pero una de las recomendaciones que yo les diría es que a partir de ese punto, o mejor dicho, antes de este punto, tal vez no está en un orden, como decir, en un orden cronológico de los pasos, ¿no? Pero antes de yo intentar realizar pruebas exhaustivas, lo primero que nosotros tenemos que intentar hacer va a ser, obviamente después de leer el código, que ese sí es el primer punto, sería tratar de echar a andar la aplicación. Es decir, vamos si está una aplicación de Node, por ejemplo, hagamos el npm run dev, tratemos de echarlo a andar la aplicación. Es decir, tratemos de por lo menos que en nuestra computadora corra. Solo hacer eso es un gran respiro para nosotros. Si están haciendo una aplicación de Python, podemos hacer la instalación de las dependencias y corrámoslo. Si estamos usando una aplicación de C#, por ejemplo, nuevamente tratemos de correrla localmente. Eso nos va a dar la certeza de que por lo menos la aplicación o el código fuente que ustedes tienen en ese momento funciona. Una vez funcione ese código, ya podemos empezar a este punto número 2 de tratar de realizar pruebas. Yo les diría, traten de realizar pruebas únicamente con los códigos que ustedes van a tocar, porque realizar pruebas, y si no hay pruebas, no vamos a hacer pruebas de todo, porque no vamos a tener el conocimiento técnico para poder hacer todas esas pruebas. Pero, por ejemplo, si nos pide añadir una nueva funcionalidad, por lo menos esa nueva funcionalidad o las modificaciones que hagamos, probémoslo. ¿Okay? Probemos el código actual que nosotros vamos a modificar y luego hagámoslo. Esto es posible, pero en un mundo ideal eso no pasa, va a ser muy difícil. Pero bueno, por lo menos, paso número 2, que menciona aquí, realizar pruebas. Mi paso número 2 sería que ustedes logren echar a andar la aplicación en desarrollo. Una vez ya la aplicación corre en desarrollo, bueno, aunque aquí puede haber un paso adicional, es que cuando ustedes están leyendo el código, que es el paso número 1, lean o busquen un README. Usualmente, y eso es en el mejor de los casos, ustedes van a tener un archivo README que les va a decir todos los pasos que ustedes tienen que hacer para instalar su aplicación. Y si ustedes me conocen desde las últimas veces, creo que todo este año, yo he hecho todas las aplicaciones, he tratado de inculcarles a ustedes en mis cursos y en documentaciones que pongo, que documentemos cómo crear la aplicación, cómo crear el build de producción y cómo crear el build de desarrollo, por lo menos. Bueno, no el build de desarrollo, cómo poder probar la aplicación. Eso incluye los seed, eso incluye que ustedes sepan todos los pasos de levantar imágenes o contenedores respectivos para que ustedes puedan hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque al día de mañana ustedes mismos van a llegar a ese código y tener un README que por lo menos funcione, que les diga paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3, haz esto, es una genialidad. Si ustedes al leer ese código legacy no tienen un código README o un archivo README, créenlo, eso es un primer paso. ¿Por qué? Para que ese problema no se le pase a futuras generaciones o a ustedes mismos del futuro. ¿Por qué? Si no hacemos ese README, digamos que nosotros no teníamos ese README con los pasos de la instalación, entonces nos sentamos y empezamos a investigar cómo hacerlo y luego lo echamos a andar en desarrollo, hagamos el README en ese momento. Para que de nuevo, a ustedes mismos cuando lleguen, qué sé yo, meses después a implementar un nuevo feature, ya por lo menos tengan un punto de inicio. Por favor, hagan eso. Si ustedes nunca han hecho sus READMEs,
cualquier cosa es mejor que no tener documentación de cómo levantar la aplicación en desarrollo. Ahora, el punto número 3 aquí en mención habla sobre documentar el código. Si el código carece de documentación, crear la documentación detallada que explique su funcionamiento, estructura de dependencias. Esto va a ayudar a otros desarrolladores a ustedes mismos. Ahora, técnicamente esto podría verse del punto de vista del mismo README, de tener la documentación de cómo levantar la aplicación en desarrollo y cómo generar el build de producción. Pero también esto, yo les recomendaría que traten de buscar esa documentación. Si existe, tratemos de expandirla con esos cambios adicionales y tratemos de respetar cómo esa documentación fue creada, siguiendo los mismos directrices y lineamientos del mismo. Si carece de la documentación, pues ahí ya estamos en otro punto donde por lo menos documenten lo que ustedes están haciendo. Recuerden que aquí no estamos hablando de únicamente agregar comentarios en lo que hacemos, y los comentarios que nosotros pongamos en nuestra aplicación deberían de decir más que todo el por qué estás haciéndolo de una manera en lugar de explicar el por qué o cómo hace las cosas, porque el cómo es el código que nosotros tenemos. Entonces nuevamente ahí queda bien subjetivo lo que nosotros podamos. Luego el punto número 4, implementar buenas prácticas. Aquí es un punto medio relativo, que ya voy a mencionar por qué. Si es posible, aplica principios de diseño de software sólidos como la separación de preocupaciones y la modularización de la aplicación para mejorar la legibilidad y mantenibilidad de nuestro código. Idealmente, esto es de nuevo bien subjetivo, porque idealmente cuando ustedes están haciendo un código o tratando de darle mantenimiento a un código legacy, posiblemente ustedes se van a enfrentar a una serie de principios SOLID que se están violentando, o principios de Clean Code que se están violentando, o se está aplicando algún tipo de patrón de diseño que ustedes van a decir, la verdad es que esto no se hubiera hecho de esta manera. Entonces aquí queda bien subjetivo. Unos recomiendan de que ustedes tienen que seguir el código tal cual fue creado. Es decir, si sigue un patrón de desarrollo, digamos, de que todo está en español, su código, y hay funciones que ustedes sentirían que podrían mejorarlas separándolos en diferentes archivos. Hay personas que dicen que siga exactamente la misma estructura, código, exactamente igual como está, para que el código no se note que ha sido manipulado de esa forma o para mantener todo el código homogéneo. Eso es lo que dicen algunas personas. Hay otras personas que también mencionan de que aprovechemos ese momento para actualizar lo que nosotros podamos. Que yo estoy más a favor de ese punto. Yo no estoy muy a favor de acarrear problemas que fueron desarrollados en el software legacy. Posiblemente cuando ustedes lleguen a un software legacy van a tener más conocimiento técnico y más conocimiento sobre el porqué de la aplicación que la persona que hizo la aplicación originalmente. Porque al inicio puede ser que esa aplicación fuera creada sin expectativas de que iba a ser un éxito, y la persona que le viene a dar mantenimiento posiblemente ya ha usado su aplicación, ya hay usuarios finales que lo usaron, ya tienes mucho feedback al respecto, entonces ya sabes más de la aplicación o su funcionamiento y objetivo que el mismo programador que la programó. Entonces eso es bien subjetivo. Yo les diría de que antes de que ustedes decidan reparar toda la casa y ponerle parches y mejorar los muros y poner un mejor techo, antes de hacer todo eso, resuelvan la necesidad por la cual ustedes están tocando el código legacy. Yo sé que es muy fácil, y esto también lo mencioné en esa conversación espontánea que tuvimos. Es como cuando ustedes están jugando un juego de mundo abierto o un RPG que tiene un montón de side quests. Muchas veces preferimos, y no le digo, esto es una forma de jugar, ¿no? Pero es solo para la analogía. Pero muchas veces nosotros preferimos ir a hacer todos los side quests primero, y al final, cuando ya estamos cansados del juego, decidimos terminar la misión principal o la historia del juego, y ya no estamos tan animados, o nuestro personaje es tan fuerte que ya no tiene gracia pasar toda la parte del modo campaña principal, ¿no? Entonces, antes de hacer los side quests, tratemos de hacer el main quest, que fue el objetivo que se nos pidió. Que solo hacer eso va a ser un verdadero reto. Yo les diría, no acarreen los problemas del código anterior. Es decir, ustedes van a enfrentarse a tener que hacer refactorizaciones, que es el punto número 5, que ya vamos a hablar de ahí. O les va a tocar enfrentarse a tratar de adivinar cómo diablos funcionan las cosas. Y solo eso es lo suficientemente difícil para que ustedes decidan, voy a refactorizar esto, voy a refactorizar lo otro, voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, esto va a funcionar mejor así. Olvídense de hacer eso. Primero hagan el trabajo por el cual se les contrató o se les dio para que ustedes mantenieran ese código. Ahora, nuevamente, no acarreen los problemas de la aplicación anterior, ¿ok? Punto número 5, refactorizar de manera gradual. Aquí estoy de acuerdo en eso. Dividir las tareas en partes más pequeñas y realizar refactorizaciones graduales en lugar de intentar reescribir todo el código de una sola vez. Esto minimiza el riesgo de introducir errores. Idealmente, el objetivo de la refactorización es hacer un código que sea más fácil de leer, pero que haga exactamente lo mismo. O
Bueno, la verdad es que eso es. Puede ser que sean más líneas de código, pero más fáciles de leer, o menos código, pero igual que sean más fáciles de leer. No necesariamente todo es reducción de código, simplemente es mejorar la legibilidad y hacer un código que funcione básicamente igual. Cuando ustedes están refactorizando un código legacy, hay que ser bien cuidadosos porque muchas veces no sabemos qué problemas es lo que esa refactorización va a introducir en nuestra aplicación. Por eso es que hacer pruebas sobre lo que nosotros vamos a probar, es decir, cómo está funcionando ahora, va a ser muy útil porque después ustedes pueden, después de hacer sus modificaciones, pueden volver a ejecutar sus pruebas y asegurarse de que no rompieron nada. A eso es a lo que se refiere. Muchas ocasiones ustedes se van a enfrentar a decir, ok, esto lo hubiera hecho de esta manera, o esto lo hubiera hecho de otra forma, pero de nuevo, manténganse en la misión principal. Manténganse en ese main quest hasta que ustedes la terminen. Mantén la retrocompatibilidad. Asegúrate de que las modificaciones que realices no rompan funcionalidades existentes. Mantén la retrocompatibilidad, es crucial en el código legacy. La retrocompatibilidad es básicamente de que el código nuevo no rompa el código viejo. Aquí yo voy a poner un punto interesante en la mesa. Usualmente cuando a ustedes se les contrata para hacer se les pide que hagan una actualización de un código legacy. Uno de los pasos que también yo les recomendaría es que apenas ustedes lo echen a andar, esa aplicación legacy, aparte de que ustedes hacen el commit, creen una nueva rama de ese proyecto y traten de actualizar lo más posible las dependencias. Y remueven dependencias que no necesiten. Eso tal vez sería un paso número 2 o 3, ¿no? De los pasos más arriba. Tratar de traer toda esa aplicación, todas las dependencias a la versión más actual posible. Ojo, eso no siempre es posible, pero traten de hacerlo hasta la última versión que ustedes puedan, porque va a llegar un punto donde las nuevas tecnologías o lenguajes de programación o frameworks introducen breaking changes y esos breaking changes va a requerir más trabajo de cambiar. Puede que esos breaking changes sea fácil de corregir. Si es así, entonces háganlo. Si ustedes no tienen la menor idea de ese breaking change, entonces traten de ir para atrás. O sea, lo utilizan en la última versión, no funcionó. Bueno, vamos a irnos a la versión anterior, o traten de llegar ese código hasta la última versión más actualizada. Usualmente cuando los frameworks y librerías se actualizan es porque detectaron problemas de seguridad o hay algún problema serio, ya sea de rendimiento o en el peor de los casos de seguridad mencionado, que vale la pena que nosotros tengamos en consideración. Una vez ustedes ya actualizan la aplicación, otro punto que yo haría es traten de remover dependencias que no son necesarias. Yo me he enfrentado a código legacy, el cual yo me acuerdo uno de los proyectos más interesantes que tuve de mantenimiento de código legacy tenía como 60, 70 dependencias en una aplicación de Node. Principalmente o prácticamente que casi cualquier requisito que ese desarrollador tuvo instaló un paquete y eso hizo un tremendo tamal que demoraba como 2 minutos en levantarse y cualquier cambio que se hacía demoraba como 30 segundos en poder ver reflejados los cambios. Eso de verdad fue un verdadero infierno. Después de hacer esa refactorización y sin cambiar ese código, se pasaron como de ese montón de dependencias, terminamos teniendo solo como 20 que sí eran necesarias. Entonces, de nuevo, traten de hacer el tree shaking por su cuenta de todo ese montón de dependencias que no son necesarias. Y, de nuevo, traten de no introducir nuevas dependencias en su proyecto a menos de que sea estrictamente necesario o que esa dependencia realmente les ayude a ustedes a facilitar ese mantenimiento o compatibilidad, ¿no? Luego viene el punto número 7, que es automatiza las pruebas y despliegues. Implementa un sistema de automatización de pruebas y despliegues. Esto va a ayudar a detectar problemas rápidamente e implementar cambios con menor riesgo. Cuando nosotros estamos hablando de automatizar pruebas y despliegues, básicamente esto se podría ver como una implementación continua. Yo diría en este punto es que cuando ustedes van a crear un nuevo build de producción, asegúrense de que todo sea un flujo, o sea, es decir, que fluya el procedimiento para la construcción de la misma. Es decir, eso parte, puede serlo con Docker, eso sería un ejemplo común, pero asegúrense de que antes de que ustedes lleguen a producción, pase por un flujo. Ese flujo se va a encargar de hacer la instalación de dependencias, realizar las pruebas unitarias de integración y demás, end-to-end testing si es necesario. Ustedes hacen todas esas pruebas y si las pruebas pasan, entonces creamos la nueva versión. Si la nueva versión mediante el comando de build funciona, entonces creamos un tag o un release tag y luego con ese release tag pues ya podemos crear el código fuente o la imagen y por ahí va. Hagan un flujo que sea lo más automatizado posible. ¿Por qué? Porque al día de mañana, cuando alguien más venga a darle mantenimiento a ese código legacy, por lo menos puede ejecutar ese flujo y obviamente lo documentan. Puede ejecutar ese flujo para crear nuevas versiones. Y como el testing ya está incluido en esa nueva versión, entonces por lo menos vamos a asegurar de que el código anterior no se haya roto. En fin,
Otra cosa que hay por acá, no vayan a hacer, que eso no tiene nada que ver con el código legacy, pero ustedes jamás hagan despliegues un viernes en la tarde. Por más tentador que sea, no hagan despliegues en la tarde. Muchas veces nosotros le decimos que sí al jefe, que sí lo vamos a hacer, o inclusive nosotros decimos, pero no es nada, no hagan despliegues el último día, porque si no a ustedes les va a tocar venir el fin de semana o quedarse hasta altas horas del viernes para resolver ese problema. Entonces no desplieguen el viernes a última hora, o el sábado a última hora, si trabajan los sábados. Ok, colaborar con el equipo. Trabaja en una estrecha colaboración con otros miembros del equipo y comparte tus conocimientos. La colaboración puede ayudar a abordar los desafíos de manera efectiva. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema de sobrevivir un código legacy, a menos de que el programador que hizo ese software legacy todavía esté en la empresa. Si es así, pues nos salvamos porque podemos irle a consultar sobre las dudas que nosotros tenemos. Si ese es el caso, antes de bombardear a esa persona con un montón de preguntas ridículas, que nosotros podemos considerar ridículas, pero para nosotros, bueno, pero realmente son necesarias, por eso lo estamos preguntando. Nosotros tenemos que pensar en tratar de llegarle a esta persona con la lista de preguntas que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Trata de levantar todo eso tú. Aunque tengas errores y no funcione, trata de aprender lo más posible de ese código para que cuando llegues a hablar con esta persona ya tengas más conocimiento para preguntarle con mejor fundamento. No le preguntes, hey, ¿cómo instalo Node? ¿O cómo hago esto? ¿O cómo ejecuto el npm install? O sea, no llegues con preguntas de ese tipo. Trata de resolver eso tú hasta donde sea posible. Luego viene mejorar gradualmente la tecnología. Si es posible, actualiza las tecnologías, bibliotecas obsoletas y mantén el código legacy actualizado y seguro. Eso es lo que se había mencionado originalmente y estoy totalmente de acuerdo. Trata hasta donde sea posible de llevarlo a la versión reciente posible, más actual. Digámosle así. Yo sé que todavía tal vez no tendrá mucho sentido, pero puede ser que tu aplicación no pueda pasar de React 16, por ejemplo, porque todo estaba escrito con Class Components y podemos todavía pasarlo a la versión 18, 19, 20 de React. Podríamos considerarlo, pero eso puede incluir breaking changes y esos breaking changes no estamos dispuestos en ese momento a corregirlos. Nuevamente, primero el main quest. Resuelve la necesidad por la cual se te está asignando este trabajo y luego ya puede decir, ok, tengo este breaking change para actualizarlo a esta versión o a la última versión. Entonces ya hice la necesidad, ya la solventé, entonces vamos a actualizar el código legacy. Luego el punto número 10, que también es muy cierto, que es sé paciente y mantén una actitud positiva. Trabajar con el código legacy puede ser frustrante y pero tienes de mantener una actitud positiva y ser paciente porque vas a enfrentar muchos desafíos. Eso es totalmente cierto. Cuando ustedes están dándole mantenimiento a un código legacy, vas a frustrarte. Vas a pasar por una serie de etapas en las cuales tú vas a dudar inclusive de que si la programación es lo tuyo. Eso es normal, a todo el mundo le pasa. O sea, ustedes van a llegar a un punto donde van a decir, pero esto yo debería saberlo, porque no funciona. O intentan levantar la aplicación y no les da un error suficientemente claro y se van a estrellar con una frustración muy grande. Idealmente recuerda darle mantenimiento a un código legacy, que aquí también este es el último punto. Recuerda que darle mantenimiento a un código legacy no se puede suceder de la noche a la mañana, o sea, la transformación no está así de rápida. Y en algunos casos puede que nunca sea completamente modernizado. El enfoque principal debería ser mantenerlo funcional y seguro, mientras se mejora gradualmente la calidad y la legibilidad del código. Otra cosa que yo les mencionaría es que cuando ustedes estén trabajando con estos tipos de códigos tan viejos, pensemos de que estas modificaciones nuestras van a terminar siendo legacy eventualmente. Pueda que esa aplicación legacy pase o haya pasado por muchas personas, es decir, inicialmente la creó la persona A, luego pasó a la persona B, luego ustedes vienen a ser la persona C y luego esa aplicación va a pasar a una persona D. Y por lo menos yo les diría, tratemos de mantener esa deuda técnica lo más bajo posible. Si ustedes saben que ese código o ustedes ven algo que tienen que refactorizar, o ustedes saben que hay algo mal, no esperen que la siguiente persona lo haga. Recuerden, una vez terminado el main quest, realicen el trabajo respectivo para actualizar lo que ustedes humanamente puedan. Es decir, se le podría decir a su jefe o a la persona después de que haber hecho la modificación respectiva, porque ustedes ya tienen cierto conocimiento del proyecto, traten de actualizarlo y meterle mano y tratar de limpiar la casa. Colocar nuevas ventanas a la misma, reparar el techo, poner una pintura nueva, tratar de hacer lo mejor posible. De nuevo, el código legacy no es fácil. Usualmente vamos a enfocarnos o tener problemas de código que ni siquiera sabemos o la documentación ya ni siquiera la menciona porque ya cambió tanto que ya es otra tecnología.
Imagínense que usted le tenga que dar una aplicación de Angular JS y estamos en la versión 16, 17 de Angular y ya ni siquiera la documentación funciona de la manera esperada. Todavía existe, pero obviamente hacer ese cambio va a implicar, pues, bueno, básicamente rehacer la aplicación, pero si no tienen suficiente tiempo o la aplicación es muy grande, a ustedes les va a tocar trabajar y aprender Angular JS para poderlo lograr. Entonces, para ir cerrando una serie de ideas ya el episodio, uno, traten de echar a andar ese código fuente que ustedes tienen. Traten de echarlo a andar en modo desarrollo. Traten de aprender cómo hacer el build de producción. Eso es igualmente importante. Antes de que ustedes se sienten a crear las modificaciones respectivas o añadir los nuevos features. Traten de, una vez ya lo tienen funcionando, creen una nueva rama y traten de actualizar lo más posible ese proyecto. Puede que ustedes se enfrenten a actualizaciones que, incluyen breaking changes. Analicen qué tan difícil es hacer esa actualización del breaking change. Si es demasiado complicada o ustedes no tienen la menor idea de cómo hacerlo, entonces traten de actualizar a la versión más actualizada posible que no incluya ese breaking change. ¿Ok? O por lo menos llegarlo hasta donde diga que ya está deprecated o obsoleta esa funcionalidad. Luego ya probemos en tratar de crear nuevamente o echar a andar la versión de desarrollo y producción. Traten de crearse algún tipo de pipeline para crear la aplicación final. Es decir, traten de añadir su testing, tratar de crear las versiones de producción mediante algún tipo de flujo, algo que les ayude a ustedes a asegurarse que al día de mañana, cuando alguien quiera crear una versión de producción o una siguiente versión, simplemente mande llamar ese procedimiento que la construye. Eso sería súper genial. Luego, comprendan de que va a ser frustrante. Comprendan de que esto va a ser difícil. Que ustedes van a dudar de su habilidad, que van a dudar de sus capacidades como desarrollador. Es de lo más normal del mundo. Procuren tener la paciencia necesaria y el espíritu paciente para que cuando se enfrenten a errores que no tienen la menor idea de por qué sucedan, que ustedes puedan tratar de investigarlo, traten de resolverlo. Y de nuevo, eso sería un camino. Bueno, hoy en día tenemos otra funcionalidad que es ChatGPT o Copilot o Tab9 o cualquier otro de estos de asistentes de inteligencia artificial, podríamos decirle. Úsenlos. Usualmente ellos pueda que les den una solución viable o por lo menos que les apunten a ustedes dónde está la solución. Una de las cosas que yo también estoy en contra de lo de la inteligencia artificial es que no les aconsejaría que ustedes se acostumbren a usarlo siempre. Yo sé que más de uno va a decir, bueno, pero yo ahí tengo activado Copilot y esos puntos, muchos de ellos salieron de ChatGPT. Sí, pero yo les diría que ustedes no se acostumbren a usarlo cada vez que tienen un problema. Traten de resolver ustedes el problema por su cuenta, traten de traten de leer los errores y traten de pensarlo porque después pueda que se nos ablande el cerebro y ya nosotros no podamos resolver ningún problema sencillo porque vamos a querer usar algún asistente de inteligencia artificial para resolver los problemas más pequeños del mundo. Esto siento yo que eso sería el tema de otros episodios de podcast. Es como cuando se nos introdujo el tema de poder usar calculadora en los exámenes de matemáticas. O sea, no tiene sentido al inicio ¿para qué vamos a usar una? Yo me acuerdo que un profesor me había dicho a mí, pero nunca vas a poder tener una calculadora todo el tiempo. Ahora sí es cierto que podemos tener una calculadora todo el tiempo, ¿no? Pero en general es ese punto. Después vamos a querer sumar 1 más 1 y vamos a querer usar una calculadora, o 10 más 10, o 7 más 7, o 8 más 7. Vamos a querer usar una calculadora solo para estar seguros, ¿no? Entonces lo mismo puede pasar si nos acostumbramos a usar código o asistentes de inteligencia artificial para todo nuestro código. Son útiles, pero no se acostumbren a usarlos. En fin, esas son ciertas ideas que yo les doy a ustedes de cómo sobrevivir un código legacy. Recuerden, este es el episodio número 139 de Detalles. Estén pendientes de las actualizaciones que vienen para los cursos de React, que espero les guste mucho. Y también espero que noten este gran esfuerzo porque estas dos actualizaciones enormes son prácticamente 2 cursos de más de 100 horas entre los dos. Que espero que ustedes disfruten ese contenido nuevo, actualizado, que ustedes van a tener sin ningún costo cuando ya estén terminados. Dejémoslo hasta ese punto. Cuídense mucho. Tengan un excelente inicio de semana o un excelente domingo, dependiendo de cuando ustedes me escuchen. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima. Chao.